Bueno, listo, vamos a entrar en materia a nuestro webinar del día de hoy. Nos acompaña la doctora Lia Cobb. La doctora Lia Cobb es ortopedista pediátrica de Cincinnati Children's Medical Center. Hizo su residencia de ortopedia y traumatología en el Medical College of Wisconsin, Milwaukee. La doctora está como membership en la Sociedad Americana de Ortopedia, de Cirugía Ortopédica, en POSNA, en la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología Infantil, lo mismo en la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología SPOT, y hace parte del grupo GCMAS, Gait and Clinical Moving Society. Actualmente la doctora trabaja en un hospital infantil, Caribbean Pediatric Orthopedics, y hoy la hemos invitado para que nos comparta esta magnífica charla, este magnífico tema que es del día a día de todos los ortopedistas y ortopedistas infantiles, pediatras, inclusive médicos generales. Doctora Lía, el escenario es suyo. Adelante. Gracias por invitarme. Ya comparto mi... Entonces, cuando los pacientes llegan a mi clínica, que es prácticamente 20 veces diario, la queja de mamá es que se mete un pie. No sé cómo dicen la mamá de ustedes, pero aquí dicen se mete un pie. So, vamos a empezar con eso, que es lo más común que veo. Y deformidades rotacionales. Es importante que vamos a saber cuáles son los valores normales. Eso es el famoso estudio de Lynn Staley de hace años. 40 años ya creo, de los valores normales en el foot progression angle y rotación externa de la cadera, rotación interna de mujeres, de femeninas y de masculinas, y eje tramoleolar y de thigh foot angle. Right? Importante es saber que especialmente cuando estamos hablando del thigh foot angle y eje tramoleolar, es que se puede empezar un año en menos de 20 grados aquí. So eso se mete un pie, es un in-toeing, que es la marcha de rotación interna. Eso es lo que vemos en clínica. So, la marcha de rotación interna, ese factor de conocer, es muy común. Es prácticamente todas las mamás que llegan, es que mi niño se mete en un pie y aquí tienes costumbre de decir que eso debe mejorarse por 2 años, 1 año, y se debe usar una bota. Por lo general, se corrige espontáneamente con tiempo. Que los aparatos ortopédicos, zapatos especiales, los ganchos que dicen aquí, generalmente no son necesarios y se pueden dañar los huesos y las rodillas y no son recomendados. En mi experiencia, como si tienes mamá, aquí con la pandemia solo tenemos más en clínica, tienes una oportunidad para educar, pero si tienes abuela y peor si tienes 2 abuelas, bueno, eso se hace difícil para evitar los ganchos. La casa de marcha de rotación interna viene de 3 patrones. El torsión tibial, el anteversión femoral y metatarsos aductos. Hablando del torsión tibial, es normal en la infancia y se resuelve a las 6 a 8 años, no es 2 años, a 6 a 8 años que se resuelve. Cuando lo medimos el ángulo de pie en muslo y el alcance normal es como menos 30 a 20 grados en bebés, eso es bastante variable. Eje tramoleolar tiene rango a 0 a menos 10 grados. Y repito de nuevo que los aparatos ortopédicos, las botas, las férulas, zapatos especiales no son necesarios en esa edad. Rara vez tratamiento está indicado y eso es cuando tienes un menor de 8 años que tiene ángulo de pie muslo más de 20 grados y tiene dolor y problemas funcionales. Eso es lo más importante, que solo porque se mete un pie no significa que requiere tratamiento, es cuando tiene dolor y problemas funcionales. Y el tratamiento es una osteotomía tibia, los ganchos y las férulas, no vas a cambiar el eje, no vas a cambiar la posición de la tibia ni cambiar la rotación tibial. El otro patrón es anteversión femoral. Y anteversión femoral es cuando la cabeza del fémur está dirigida más enfrente. Entonces, el nene caminando se busca una mejor posición para la cabeza del fémur y se rota la pierna por adentro.
Eso se puede ver en la examinación de rotación en posición prona, ¿verdad? Que se puede ver aquí, que es rotación interna bastante. Es normal también en la infancia. Al hacer las anteversiones como 30 a 40 grados y se va disminuyendo durante los años, pero no hasta adolescencia. Normalmente se puede ver una anteversión a 40 grados a las 8 o 9 años. Y por general, después de 8 o 10 años, no hay muchos cambios. Entonces, eso es el mito más grande que yo escucho en toda mi vida en los Estados Unidos, aquí también en Puerto Rico, que no se debe sentarse en posición de O leve. Los estudios dicen que eso no causa ningún problema, no aumenta rotación, no causa problema con el deformación de la cadera. Entonces está totalmente bien. Yo les digo a los padres, si su nene se siente en posición de W, déjaselo, que no hay ningún problema con eso. No causa ningún problema con la fuerza mecánica ni nada. Y tampoco necesita ganchos si hacen esto. No debe corregirlo, déjalo, está bien. Pero si tienes un niño que es más de 10 años, que tiene menos de 10 grados de rotación externa y tiene problemas bastante funcional, así es cuando empezamos con el tratamiento. Otra vez, los ganchos no funcionan. Así dicen ganchos en Puerto Rico. Eso tienes un patrón de estudio en 1973, donde dividieron los niños entre los que tenían los ganchos, que en inglés se llama twister cables, y los que no tenían nada. Y los resultados al año, 2 años, eran igual. Eso quiere decir que ponemos los ganchos y dijimos, eso se va a mejorar con los ganchos, pero lo que está mejorando es el tiempo. Está mejorando con crecimiento del niño, no con el aparato ortopédico que cuesta un montón de dinero, un dolor de cabeza para los padres. Pero tiene que ver como también es el metatarsato, que es el tercer patrón de la marcha de rotación interna. Por lo general es benigno. La mayoría de casos se resuelve antes de 4 años. La mayoría de casos son flexibles. Lo que normalmente hago en clínica es de doblo el pie. Si el pie es flexible, no hago nada. Sin embargo, si tienes un metatarsus adductor, tenemos que verificar una sonograma de cadera buscando displasia congénita o tortícolis, que son las dos condiciones asociadas. Y a largo plazo, si el pie nunca se corrige completamente, los estudios dicen que no está asociado con dolor ni problema funcional. Entonces digo a los padres que realmente eso no es algo que debemos corregir, necesita corrección. Cuando es rígido y muy severo, a veces ponemos botas y eso, pero por lo general es completamente benigno. ¿Cuándo tratarlo? ¿Okay? Deformidad rígida, ¿okay? Que tienes lo que se llama un medial crease. Sería yesos como para estirarlo y a veces los botas después de yesos. Pero los zapatos invertidos no lo uso, que eso no realmente no hace nada. A veces si estás poniendo yesos y una serie de yesos para enderezar el pie, se puede poner las botitas de reversa para mantener en posición para unas semanas, pero por lo general no se lo usa. Pero tenemos que tener cuidado con esta condición que yo he visto. Mayormente en niños con problemas neurológicos, pero se puede ver en niños sin problemas neurológicos. Ese niño es un foto de un niño en mi clínica que no tenía nada, que no tenía parálisis cerebral, que no tenía ninguna otra condición. Y eso de la condición de skew foot. Y es un varate antepié y un valgate retropie. Y eso es una condición grave que es difícil de tratar y está afuera de rango de esa charla, pero requiere tratamiento quirúrgico. Para repetir, marcha de rotación es muy común. Por lo general se corrige espontáneamente y los aparatos ortopédicos, los ganchos, la férula, nada de eso normalmente es necesario. Pero a veces tenemos deformidades patológicas. Y eso es el famoso Miserable Malalignment Syndrome que se ve. Y uno de los factores que podemos ver en la examinación física es el winking patella. Cuando caminan, las patelas están dirigidas por adentro, mucha rotación afuera. Y así, si sacamos un perfil, un CT, un perfil rotacional, podemos hacer las medidas.
Valores normales en anteversión son un rango de 6 a 24 grados de anteversión femoral y de 24 a 38 grados de torsión tibial. Sacamos el CT midiendo el eje de la cadera, el cuello femoral, la posición del fémur distal, la tibia proximal y la tibia distal. Y así podemos medir la rotación de cada parte de los huesos y sumir lo que es patológico. Por lo general, en un adulto o un adolescente, si tenemos una anteversión femoral más de 40 grados y una torsión tibial más de 40 grados, eso es cuando debemos hacer osteotomía para mejorar la posición y la marcha. Cuando el paciente tiene dolor o luxación de patela o deficiencia funcional o tropieza durante actividad de deportes. Eso es muy controversial. En todos los años que yo he visto como un caso, quizás 2 casos de gente que merece ese tratamiento. Y el tratamiento es quirúrgico y lleva osteotomía. Ese es el tratamiento quirúrgico que por lo general lo hacemos en adolescentes y está con un clavo intramedular que usamos. Por lo general, niños menos de 10 años que no debemos hacer ese tipo de tratamiento. Eso no incluye a gente o niños con parálisis cerebral. Siguiendo rápido a deformidades angulares. Esos son pacientes con displasia esqueletal. De mi clínica es bastante común aquí en Puerto Rico. También cuando hablamos de piernas arqueadas, debemos saber cuál es normal, ¿verdad? Infantes normalmente tienen 10 a 15 grados de arqueo y que se corrige alrededor de 14 meses de edad, a veces más tarde, a veces más adelante. Y normalmente alrededor de 3 años desarrollan un poco de valgo, como 10 a 15 grados de valgo, y se disminuye a rango de unos 7 años. Si el paciente está presentando más de 7 años con un poco de valgus, eso sí es algo que debemos corregir. Grados de más de 10 grados en el ángulo fémur tibial bilateral después de 10 meses no es normal y debemos empezar con otros estudios para verificar que no hay otro patrón de patología. Así podemos ver el desarrollamiento normal de los niños en términos de deformidades angulares, que empiezan un poco de varas en el infante, a 18 meses normalmente están derechitos, y en valgus a los 3 años y medio, y luego se enderezan. Entonces, se presenta en niños pequeños, por lo general. Yo he visto también que esos niños normalmente caminan temprano. Cuando tú preguntas a mamá, cuando empezó a caminar, ella va a decir que 9, 10 meses antes del año. Y se puede ver en la examinación clínica, piernas arqueadas, que se meten los pies por adentro y tienen un poco de rotación de las tibias. Normalmente hay familiares que llevan condición también, que corrigen la familia. Hay un diagnóstico diferencial bastante grande de eso, que puede ser fisiológico, puede ser una trauma, puede ser Blount's, puede ser enfermedad metabólica, un tipo de rickets, hay diferentes tipos de rickets, displasia esqueletal, acondroplasia, pseudoacondroplasia, condrodisplasia y enfermedad neoplástica. Esas son las condiciones mayores asociadas. La gran mayoría de casos son fisiológicos y no son patológicos, pero es importante saber cuál es la diferencia. En el examinación clínico, cuando vamos por los signos de patología, puedes ver cómo es el lateral thrust, que empuje lateral. Es cuando está caminando, el niño se tira el pie por el lado y tienes una luxación lateral del fémur en el plató de tibia, porque el parte de tibia medial está deprimido. También se puede ver un laxitud articular en la rodilla y deformación rotacional que no es muy específico y un arqueo solo en la rodilla. El arqueo fisiológico se produce en el fémur y la tibia, como se ve en ese bebé aquí, pero si ves un arqueo que está solo en la rodilla, tenemos que ver probablemente eso es patológico. ¿Cuándo debemos tomar placas? No es cada niño. Es importante que la placa es la pierna entera. Con
cuando tienes un niño mayor de 18 meses con 20 grados de arqueo, que tienes el lateral thrust y estatura baja, menos de 5% o sospecha de anormalidades metabólicas, sacamos placa. A veces yo veo al paciente y reviso mi examinación clínica en 6 meses y no veo cambio, veo que está empeorando, yo saco la placa. Y normalmente puedo sacar una placa de ambas piernas en estos bebés, una placa de pecho normal con un cassette normal que no tiene que tener lo de 36 pulgadas, que para nosotros se hace difícil. Evaluación de las placas, tiene que ser una placa parada normal. Y hablando del ángulo metáfisio diaficiario tibial, metáfisio diaficial en inglés, que menos de 11 grados es fisiológico. Ok, eso es este ángulo aquí. Más de 16 grados es Blount's. Entre 11 y 16, normalmente lo sigo clínicamente durante los siguientes 1 o 2 años. También podemos ver el radio de ángulo metafisial con el ángulo tibial. Y menos de 1 sugiere arqueo patológico. Y podemos ver que tienes un sloping aquí de las tibias. Y eso es un patrón de Blount's, eso es patológico, o osteopenia. Hay otros también ángulos que se puede ver, pero normalmente solo yo veo el slope de la tibia y el metaphyseal diaphyseal angle. Esas son mis 2 medidas que hago en clínica. Normalmente cuando tienes eso es más cuando tienes niños de adolescencia que podemos ver el desviación de mecánica del eje. Y podemos dividirlo en 4 cuadrantes así, 1, 2, 3, 4. Y cuando hay desviación medial de 3 a 4 es cuando me preocupe en un adolescente. Eso es el ancho de metafisial que se puede ver aquí, que está más abierto aquí que uno normal. Uno de las cosas que podemos ver en las piernas arqueadas es rickets nutricional. Se puede ver niveles bajos de vitamina D, disminución de la observación de calcio. Y puede ver disminución de calcio y aumento de PTH. Y eso que es el aumento de la reabsorción del ósea. Se puede ver, en el paciente se puede ver el rachitic rosary que se puede ver aquí. Estatura corta, ok, más hinchazón de las muñecas y articulación, hay enfermedades dentales. Eso se puede ver en las placas, se puede ver amplificación metafasial aquí, metaphyseal widening, y en inglés se dice codfish vertebrae. Esos son como vértebras planas que parece ese pececito. Okay. El tratamiento de eso es suplementación de vitamina D. Eso es muy común aquí en Puerto Rico y muy común en la gente que tiene piel más oscuro. Y se puede ver también fracturas patológicas. Otra forma de rickets es el vitamin D resistant rickets. Y es una pérdida dominante del gene PHEX gene. Así. Y se puede ver una disminución del fosfato y también vitamina D, pero el fosfato está elevado y el calcio es normal o bajito. Puede ser de una de las 2 cosas. Y se diagnostican con una prueba genética. Se puede ver también en la placa, la tibia vera y ensanchada, el metáfisis ensanchada y osteopenia. Se puede ver también en un coxa vera. Se puede ver un hereditary vitamin D resistant rickets, que esto es recesivo y es como un nutricional, pero peor. Y es un defecto en el vitamin D alpha hydroxylase gene y impide conversión de la vitamina D en una forma activa. Y eso es lo que más yo veo aquí en Puerto Rico, es eso.
Y eso es tipo 1. Tipo 2 no veo que es un defecto en el receptor. No sé en Colombia cómo se ve, pero aquí veo más el defecto tipo 1. Que se puede ver calcio bajito y aumentación de PTH, aumentación de FOS y vitamina D bajito. Normalmente cuando veo eso es algo que yo envío para endocrinología y geneticista para ellos bregan con el diagnóstico. Pero es importante que es parte de diferencial que tenemos que estar pendiente de eso en clínica. También hay displasias esqueléticas. Hay achondroplasia, que es una mutación en FR3, que brinda rizomelia, y pseudoachondroplasia. Eso no lo voy a hablar mucho de eso, porque hay muchos diferentes tipos y todo es una charla completamente diferente. Uno que es muy interesante, que no debemos olvidar del diferencial, es focal fibrocartilaginous dysplasia, que eso es una displasia benigna que conduce varas. Aquí se puede ver en la tibia. Parece como un quiste benigno en la tibia y produce varas. Y se puede resolver con tiempo. Puede causar un valgum también, se puede causar un varas. Y normalmente no requiere tratamiento, se puede observar. Y sigue empeorando, así metemos la mano. Hablando de famosas enfermedades Blount's, yo hice mi residencia en Milwaukee, Wisconsin, donde practicó el Walter Blount. Y la enfermedad de Blount fue descrito en 1937 por Walter P. Blount y es una osificación encontral de la tibia medial. Es más común en niños obesos y niños de color y escandinavos. Hay clasificación de inicio temprano, que es antes de 4 años, y inicio tarde, que después de 4 años. Hay juvenil y adolescente también. Adolescente es más de 10 años. Mucha gente piensa que el Blount tiene patrón de obesidad. Perdón. Así se puede ver que hay estudio del Mechanical Axis Deviation y el BMI. Y se puede ver que la desviación del eje mecánico es más cuando tienes un BMI que es más grande, que es un progreso lineal. Y hay otros estudios que muestran que presión en la fise medial en niños obesos puede arrastrar el crecimiento físico. Eso puede ser un patrón o etiología de Blount's en obesidad. Y eso es un estudio del BMI y Blount's también. Yo encontré que el MD es más de 10 y el BMI más de 22 predijo la enfermedad de Blount's, más de 95%. Pero tenemos un problema con este. Y eso es Prader-Willi. Porque normalmente no vemos los niños con Prader-Willi que tienen Blount's. Y si el Blount tiene patrón de obesidad, etiología de obesidad, debemos verlo en todos los niños con Prader-Willi, todos los niños obesos, y no vemos casi nada. Creo que hay más estudios que debemos hacer para adivinar qué está pasando. Por lo cual tenemos que tratar a nuestro niño con Blount's y debemos tener una placa entera longitudinal. Es importante que se pone la patela o las rótulas enfrente, que no está desviado por al lado o por medial. Y vamos a ver un MDA más de 11 grados. Angulación en varos y vas a ver el tibio slope aquí. Aquí se puede ver el tibio slope, que es lo que es más importante. Hablando de las etapas de Langenschutz, hay etapa 1 y 2 que se pueden revertir. Y eso es lo que vemos mayormente en el tipo infantil. En el tipo 3 hay una deformidad en el fise que se puede fragmentar. Y en el 4 hay barras. Y en el 5 hay interrupción facial. Y en el 6 hay depresión.
de superficie articular. Los etapas ocurren antes en los niños de América del Norte que en los niños europeos. No sé si es que hay más obesidad, las hormonas, pero eso generalmente sí es la verdad. Hablamos de imágenes avanzadas como es MRI CT, no son rutinas para un niño de Blount's, pero son más para planificación de cirugía. Sí, puede mostrar formación de parafísica y está planificando elevación de superficie de la tibia. Eso se puede ayudar. Pero hacer el diagnóstico no son necesarios. Cuando estamos hablando de inicio temprano, que el infantile Blount's, tradicionalmente usamos como ganchos así, el CAFO. Normalmente usamos menos de 2 años y medio, que cambio como etapa 1 y etapa 2 del Langensko, que se puede revertir. Tiene que usarlo 23 horas al día. Mi problema con esto es que casi todos mis niños es el único niño que yo he visto que es flaco con esto en mi práctica. Todos mis niños tienen como una pierna cónico y los CAFOs se caen de cada rato y no se los ponen. Pero es una opción. Personalmente yo no he tenido mucho suceso con esto. Pero se va a ver en placas siguientes cambios físicos dentro de 1 año. Si no está funcionando en 1 año, debe dejar de usarlo, que no se va a funcionar. En niños mayores no funciona. En los CAFO no funciona. Tratamiento operativo. ¿Cuándo operar? Es importante que operamos antes de los 4 años. En mis manos eso es alrededor de 4 años, a veces un poco después, porque los niños no llegan. Después de los 5 años, el mayor riesgo de progresión y deformidad residual. ¿Okay? ¿Y qué hacemos? Bueno, hay diferentes opciones, ¿right? Hay el crecimiento guiado, hay osteotomía tibial proximal y elevación y resección de la barra. Yo creo que si llegamos aquí, no es ideal. Queremos quedarnos en osteotomía tibial y crecimiento guiado. Si el osteotomía tibial proximal puede ser de diferentes maneras, puede ser unas cunas abiertas, una cuna cerrando, un dome, inclinado. Normalmente solo hago una apertura de cuna y nada más. A veces solamente plano y desviación y fijación con un pin, porque los niños se sanan bien rápido. En mis manos uso un K-wire, porque lo que tengo, se puede usar una placa, se puede usar un fijador externo, pero eso brinda infección y muchas otras cosas. Y lo más sencillo, lo más económico para todo en mis manos es un K-wire. Queremos hacer un poco de sobrecorrección en 5 grados de valgus y X mecánico en el compartimiento lateral de la rodilla. ¿Ok? Siempre cuando hago esa cirugía, hago la fasciotomía profiláctico para evitar síndrome de compartimento. Right. A largo plazo, ¿ok? A largo plazo, cirugía funciona si lo detectas temprano, si lo haces temprano. Cuando tienes la vara, está haciendo elevación de plató, eso es un poco tarde. Hablando de lo más sencillo, es crecimiento guiado. Y yo he hecho eso en varias ocasiones y funciona. Es un estudio de Cooper Hitchcock de la placa de 8, que crecimiento guiado en Blount's infantil. Y es un hemiepesiodisis, pero todavía no hay buenos datos en esos a largo plazo. En mis manos yo he tenido pacientes que funcionan y yo he tenido pacientes que no funcionan. Y creo que tiene algo que ver con el slope de la tibia. Pero vale la pena intentar porque es una cirugía bien corta, bien fácil. Y si no tienes un A-plate, se lo puedes usar con un 1/3 semitubular plate cortado, que a veces eso hago.
Cuando llegas aquí que tienes varas en el physis, en medio plató, más de 6 años, o estamos en Langenskjold 5 y 6, tienes que elevar el plató. So, normalmente se hace una inserción de un injerto y fijación con un tornillo o a veces un K-wire solamente. A veces se puede usar un fijador externo, pero no es ideal si vas a hacer una elevación de plato. Eso se puede causar una discrepancia en tamaño de pierna. Resección de las varas y elevación de plato es algo para etapa 4 o mayor. Y no lo hacen solo, tiene que ser junto con otros procedimientos, como un fijador externo y una osteotomía. Okay. Hablando de grado de recomendación de enfermedad de Blount's en inicio temprano, el ortosis es inconcluso. El osteotomía tibia proximal antes de 4 años tiene grado B. Y episiodesis inconcluso todavía, pero creo que eso viene por camino de grado B. Y resección de barras y elevación de plató tiene grado C. Cuando hablamos de late onset como Blount's en adolescentes, es que puede ver una etapa como en etapas anteriores, pero sin depresión articular. ¿Okay? Eso es deformidad de procurvatum de la tibia, que resulta en contractura de flexión de la rodilla y hay deformidad femoral y puede ver que no está evidente en la placa, que la placa puede ver casi normal por abducción de cadera. Está bastante asociado con el SUFE, dices aquí, SCIFI, y con el vagus de tibia distal, que es importante que cuando estamos midiendo los ángulos, que también medimos la tibia distal, que se puede ver un valgus. Opciones de tratamiento, hemiopexia 10, crecimiento guiado. Realmente no funciona bien en esa etapa, y se puede hacer una osteotomía tibial con corrección de un fijador externo o con una corrección agudo que no hago y dextracción de physis. Los datos de hemiopexiodesis y crecimiento guiado en los adolescentes no son buenos, realmente no los recomiendo porque no están usados. Esto está en inglés, disculpe. Y alrededor de 10 grados se puede intentar. Se puede intentar si es leve, pero más dorado no funciona. Okay. Osteotomía con corrección agudo, eso es mi favorito ahora. Porque si tiene como alrededor de 10 grados y no es bastante fuerte, se puede usar un high tibioastiotomy con la placa de Arthrex o similar y corregirlo al momento. Si es más de 10 grados es demasiado, pero alrededor de 10 grados de varos se puede hacer una corrección aguda y funciona súper sin tanto riesgo de síndrome de compartimento. Obvio, se puede ver complicaciones neurovascular y síndrome de compartimento, sí es importante que hacemos un fasciotomía como interno al momento de la cirugía. Con corrección gradual es un fijador externo que es el clásico para Blount's y se puede combinar con una elevación de plató, resección de la barra, igual con fijación externo, circular, como método de Elisaroff. En mi país es muy difícil conseguir esos fijadores externos, a veces tenemos que inventar. Pero se lo hace aquí un paciente con un hexapod frame. Si lo hace con
un buen paciente se puede disminuir la cantidad de complicaciones y infecciones que hay. Y eso es el mejor tratamiento para casos complicados. Eso se resuelve. So, si hacemos agudo o gradual. Bueno, si buscamos la literatura, hay más estudios para corrección aguda que gradual. ¿Okay? Entonces, hablando de agudos, hay más reoperaciones en corrección gradual, me imagino por infecciones de los PINS. Y hay un poco más complicaciones en corrección agudo. Creo que si tenemos un paciente correcto, podemos hacerlo agudo. Y si un paciente con varos menor, podemos hacerlo agudo. Y si no, podemos hacerlo gradual. Valga. Ok. So, la rodilla en valga diferencial, que se puede ver fisiológica, se puede ver en displasia esqueletal y metabólico rico también, postraumático, neoplástico, el multiple hereditary exostosis y displasia que focal fibrocartilaginous dysplasia. So, hablando de displasia esqueletal, hay dos importantes aquí, que es el Ellis-Van Creveld, que se puede ver con un postaxial polydactyly, y otras malformaciones. Los dos otros muy importantes son los pseudoachondroplasia y el morquio. El morquio que ya hay tratamientos aquí en un medicamento que se puede resolver en la displasia. Es muy importante que identificamos esos niños bien temprano. Se puede ver diferentes deformaciones, se puede ver desarrollo cardíaco anormal, que se puede ver dedos muy grandes, que pecho deformaciado, y inanismo, dientes ampliados espaciados, pero se puede ver un niño que múltiples deformaciones angulares. Y si no tiene que ver un niño que es obvio, se puede ver sutil. Y es bastante importante que sacamos la prueba porque ya prácticamente hay una cura para eso. Ok, so, ¿cuándo tratar las valgas? Y normalmente después de 7 años de edad, se puede ver una desviación lateral de X mecanismos en zona 2 o superior. Digo yo como 3 a 4 es cuando empiezo a pensar en corregirlo. Ok, los ganchos, si debemos usar los ganchos en eso. No funciona. Okay, si va a desarrollar los ganchos, nada es evitar el desarrollamiento de geno valgo. Ok. Excelente. Tratando de correr. Muy bien. Felicitaciones, doctora Lía. Mil gracias. Estuvo muy bien, muy concreto y todo muy bueno, muy bien. Jorge, tenemos preguntas. Ahí veo una lista de preguntas. Aquí veo una pregunta, doctora. Buenas noches, doctora. ¿A qué edad recomienda realizar la hemiepifisiodisis tibial en la enfermedad de Blount? A las 4, idealmente es antes de 4, pero a veces llega tarde, eso yo lo puedo intentar a las 4 o 5, idealmente. Okay. Después de 5 años hago una osteotomía. Eso depende también si es un Langhans-Col 1 o Langhans-Col 2, right? Si es bien leve y es un niño de 6 años, a veces podemos hacer un hemiepifisiodisis. Pero tenemos que observar la cuadra clínica de ese paciente bastante cerca. Pero normalmente es antes de 4 años. Otra pregunta, de pronto para aclarar, nosotros aquí el término de los ganchos, aquí en Colombia, que tenemos el twister, ¿sí? Oh, yeah. Sí, como allá en Estados Unidos. Como aclararle a las personas que hay muchas personas que tienen mucha fe en el twister. Nosotros no usamos twister, pero de pronto como para
para reafirmar y qué concepto tiene a través del twister. De pronto la gente cuando escuchaba ganchos no sabía a dónde estábamos. Entonces, como para que nos ok. comente al respecto. Perdóname. So, Sí se escucha, la estamos viendo y se escucha. ok. ¿Me lo puedes repetir? Es que los twisters y los ganchos. Sí, que- que el concepto final, o sea, como clarificar realmente el uso del twister, si lo recomienda o no. no, Conclusión, ok. no, cero, cero, cero. A veces no se puede evitar porque hay la mamá, hay la abuela, hay la suegra, hay la bisabuela, hay la tatabuela y todos tenían twister cables, todos los tenían y tú estás diciendo que no necesitas, right? Pero esa es una discusión de 1 hora allí, pero realmente no funciona. Lo que pasa es que lo ponemos los twister cables y se mejora el niño, pero el niño iba a mejorar sin los twister cables de todos modos. So, realmente aquí en los Estados Unidos no se usa, pero yo entiendo que en Latinoamérica, en todo el mundo en Latinoamérica, seguimos usándolo, pero realmente los datos no apoyan eso. Los datos científicos no apoyan el uso de twister cable. Entonces, ¿por qué lo estamos usando? Perfecto, doctora. Otra pregunta. ¿Podría profundizar sobre el tratamiento del síndrome maltorsional cuando hay anteversión femoral aumentada compartida con la torsión tibial externa? Opera, tiene una segunda parte de la pregunta. ¿Opera los 4 segmentos de manera simultánea? ¿O cómo es el protocolo que ustedes manejan con esos pacientes? Ok, eso depende un poco de la síntomas que tienes el paciente. Normalmente es un paciente de 14, 15 años que un adolescente, ¿verdad? Y yo he hecho más o menos 1 año hasta 3 años de tratamiento no quirúrgico, terapia física, psicológica, muchas cosas, ¿verdad? Pero si llegamos al punto que hemos hecho todo, que no es, que no ha mejorado con terapia, que sigue causando problemas funcionales y en deportes, tenemos que ver si el paciente tiene dolor o luxación de la patela, que eso se puede cambiar tu camino. Entonces, un paciente que tiene luxación o deslocación de la patela, que es recurrente, ¿verdad? Eso es otro 20% que tiene que hacer la osteotomía y luego bregar con la patela. So, si no tiene luxación, si solamente es dolor, hago la osteotomía del fémur y de la tibia a la misma vez con clavos. ¿Okay? Normalmente eso no es muy común, pero yo hago a través de las rodillas para no usar una mesa de fractura, porque no tengo mesa de fracturas en todos mis hospitales. Entonces, si voy a hacer esa osteotomía, uso un clavo por la rodilla en el fémur y por la tibia. Y a la misma vez, y derroto como 20 grados en la tibia y 20 grados en el fémur. Normalmente uso unos K-wire para medir el ángulo y derrotarlo durante cirugía. Si es un paciente que tiene luxación de la patela, right? Y no tiene un defecto osteocondrona de la patela, pero luxación recurrente de la patela, busco todo el protocolo de la patela, rotación del fémur, rotación de la tibia, el TTTG, displasia troclear, falta del MPFL, y ya. Y la alta, right? Si es un paciente que ya creció, que más o menos es que un adulto y tiene mal rotaciones, hago las mal rotaciones primero. Eso hago las osteotomías primero y luego, cuando esto está sano, hago el tratamiento de la patela, incluyendo un MPFL normalmente, y a veces necesita un Fulkerson o osteotomía del tibial tubercle. ¿Eso te contesta? Sí, perfecto, perfecto. Doctora, cuéntenos qué experiencia o qué aporte nos puede comentar acerca del uso de fijador externo monolateral para este tipo de deformidades. Bueno, no creo que en Blounds como tal, no creo que tiene mucho uso, porque ni Herzenberg creo que usa eso mucho, porque
si tienes un bounce real, ¿verdad? Yo estoy usando más el fijador Hexapod Frame, que es un Taylor Spatial Frame, o hay otro de Orthofix, si lo puedo conseguir con milagro. Porque hay rotación interna de las tibias también. So, a mí me gusta corregir la deformidad y también es rotación. Y eso me da la oportunidad de hacer los dos. Lo puedes hacer también con una Lizaraf regular, que a veces lo uso porque el Hexapod Frame cuesta mucho más dinero. Y es un poco más complicado, pero se lo puedes usar, pero porque tienes que tener rotación y cambio de angulación, creo que un uso de uno monolateral no me funciona muy bien. Hay el Biomet, el Biomet que es el tibias anterior, pero eso también se puede ajustar en rotación, en angulación, en diferentes X, que no es realmente un monolateral. Si tienes un vartela del fémur distal, eso es cuando uso un monolateral rail como tal para cambiar de posición, pero con Bounce no creo que tiene mucho uso. Perfecto, estamos de acuerdo. Otra preguntita. ¿Hasta qué edad puede observar al paciente con el varo fisiológico? ¿Y qué tipo de terapia, si existe alguna terapia física que usted recomienda o no es necesario? Esa es una buena pregunta. En términos de observación, yo más o menos, si estoy preocupada para el nene, yo lo veo cada 6 meses, a ver cómo está el cuadro clínico, que está mejorando, que está empeorando, que no está haciendo nada, ¿verdad? Y si yo veo como pasando 3 años que está igual de varas, eso es cuando empiezo a hacer tratamiento, porque alrededor de 3 años debe estar enderezándose un poco. Si no está haciendo nada o está empeorando, me preocupa y empiezo tratamiento. Terapia física normalmente no recomiendo. A veces lo hago para ejercicios, pero solamente para una familia que está sobrepeso y un niño obeso, pero ejercicios de terapia física no tenía bases en la literatura científica para Bounce ni la marcha de rotación interna. Bueno, otra preguntita que comienza. Buenas noches, doctora. Felicitaciones por su charla. La pregunta es si el uso de aparatos actualmente que en la práctica se usa para deformidades rotacionales como la torsión de la tibia interna, ¿hay algún aporte científico? No. No, en coro, no. Hay algunos estudios de fisioterapias, pero de ortopedia como tal, no. Ok, no. Perfecto. Bueno, seguimos. ¿Qué opinas de los tornillos canulados para realizar hemifisiodesis temporales en vez de las placas en 8? Ok, el Metazo Technique. Yo creo que lo puedes hacer en cualquier forma que es mejor para usted. Yo he hecho en todos. Yo he hecho en el canulados. A veces, eso es por el lado, pero a veces uso eso para un hemifisiodesis anterior en niños que tienen flexión de la rodilla en parálisis cerebral. No creo, en mi opinión, casi todo es lo mismo. Okay. No creo, si lo hace bien en central, el Metazo, las tornillas canuladas, el placa de 8, placa de H, los staples no me gustan porque se caen, pero funciona, todo casi funciona igual. No creo que uno es bastante mejor que el otro, cuál es mejor en sus manos. Nuevamente, buenas noches y felicitaciones por su charla. En la enfermedad de Blount, ¿cuándo realiza levantamiento del platillo tibial en el grado 5 o 6? ¿Y cuándo indica el apoyo de manera parcial y total? Ok, están en etapas 5 y 6, ¿verdad? Okay. Yo siempre intento, ¿verdad? Si es etapa 5 y 6 y no está mejorando, y yo veo
una vara significativamente, que casi no hago de resección de la vara, que en mis manos no funciona, pero elevación del plató, si está en etapa 5 o 6, lo hago. Junto con una osteotomía o un fijador externo. Es cuando veo en un MRI que hay bastante vara y hay bastante slope de la tibia para elevarlo, porque solo con un fijador externo eso no se va a mejorar. Si va a usar un fijador externo, lo uso con un Langhans-Code 3, ¿verdad? Que se puede usar solo, right? Pero ya cuando hay esa vara, ya cuando hay ese slope bastante grande, tiene que elevarlo. Perfecto. Una pregunta de manera general. En el valgo del adolescente, ¿hasta qué edad hace la epifisiodesis? Según hombre, según mujer, ¿hasta qué edad? ¿Qué hago el epifisiodesis? Bueno, eso depende cómo está la fisis, right? Si tienes un... Ok, so, hasta la primera regla en mujeres, sí es etapa 1 o 2, right? Que no se ve muy mal, que se ve. Okay. Siempre intento, yo tengo como 50% de mi paciente funciona, 50% no funciona, pero realmente no está perdiendo nada. Está intentando algo bien sencillo y si funciona, tú ganas. Pero en adolescentes hasta 13, 14 años, por ahí. Sí es bien leve. Si no tienes cambios de slope, si no tienes cambios de estrés. No lo hago en pacientes que son sobrepeso. En mis manos eso no ha funcionado para nada. So, tiene que ser un paciente con cambios bien leves, flaco. Ok. Una pregunta con respecto al análisis computarizado de la marcha. ¿En qué casos usted recomienda realizar el análisis computarizado de la marcha para decidir qué tipo de tratamiento instaurarle al paciente? Okay. Fuera de los niños de parálisis cerebral, o sea, niños que no tienen parálisis cerebral. Ok, niños que no tienen parálisis cerebral. Y eso es mi uso favorito en niños que no tienen parálisis cerebral o parálisis cerebral. Lo uso cuando veo algo en mi examinación física que no cuadre con la radiografía ni el CT rotacional. Por ejemplo, si tengo un paciente que parece que tiene una marcha de rotación bastante grande, interno bastante grande, y pero tienes un CT que es básicamente normal, ¿verdad? Que no tiene más rotación, no tiene anteversión femoral, no tiene torsión tibial. Eso es algo dinámico. Y en este paciente uso el análisis de marcha para ver dónde está el patrón. Y a veces el patrón está en el pelvis, porque el pelvis está rotado y causa rotaciones de la tibia, causa rotaciones del fémur. Y quiero ver dónde está el patrón. Y eso es cuando me ayuda más. Ok. En las torsiones tibial internas aumentadas severas, ¿a qué edad prefiere realizar la osteotomía supramedular derrotadora? Bueno, si es por ejemplo, tengo un niño que tiene 8 años, ¿verdad? Que tiene rotación interna como 50 grados. Y a mí me gusta hacerlo a las 6, 7 años, si es posible. Si es bien severo, ¿verdad? Bien severo. Porque se puede mejorar la calidad de vida del paciente en términos de participación en deportes. Si ya está como 12 años, ya perdiste todo ese desarrollamiento de sus deportes. Y entonces a mí me gusta hacerlo medio temprano. A veces lo hago 8 años, pero tiene que ser bien severo. Si no es bien severo y es puro rotación de la tibia, que no tienes anteversión femoral, a veces espero hasta 8 o 9 años si se puede seguir jugando sus deportes. Perfecto, creo que nos queda una sola pregunta, doctora.
¿Qué experiencia tiene en pacientes con Blount en la resección de la barra fisaria medial en estadios Lange-Scholz 3 y 4? Bueno, no es muy bueno. No, para mí no ha funcionado. Pero con todo la recesión de la vara, ¿verdad? Que creo que todos nosotros hemos intentado recesión de la vara para casos traumáticos, casos Blounts. Y para mí, si hagas resección, pero no hagas elevación de plató, para mí no ha funcionado, se ha fallado. Tienes que meter algo para elevación de plató y hacer un osteotomía, hacer un fijador externo para mantener esa posición. Si no, en mi experiencia, se cae de nuevo. Y eso es un mal visitas en clínica cuando pasa. No sé, usted tiene diferente experiencia que yo. Ok, estamos de acuerdo. Sí, estos pacientes nosotros también los suplementamos en estos casos ya avanzados, elevando el platillo medial y adicionalmente de material de osteosíntesis, le colocamos injerto óseo. Y bueno, los casos han dado buenos resultados así. Sí, Así se da de los mejores, sí. Ok. Pero Sí. solo resección de la vara no me ha funcionado muy bien. Ok. Bueno, doctora, como dijimos, un tiempo de charla y un tiempo de preguntas. La parte de las preguntas es de lo que como que más las personas están esperando al final de esto. En el chat interno que nosotros estamos viendo, le están dando muchas felicitaciones por su charla. Ortopedistas generales, ortopedistas y traumatólogos, pediatras, le están dando muchas felicitaciones. Y la verdad, mucho gusto tenerla aquí. Estamos cumpliendo el tiempo como horario militar, una hora exactamente, doctor Gil. ¿Qué le quiere comentar a la doctora? Quiero felicitarla y muchísimas gracias y esperamos tenerla ya en Colombia en un futuro, ya en persona. Esperamos que así sea. Gracias Así por la es. invitación y ustedes para Puerto Rico. Ok, muchas gracias. Allá estaremos.